seguidores de YouTube, bienvenidos a Gate Oblio, su canal nuevamente. Amigos de YouTube, una noticia o las últimas noticias referentes a esta crisis económica que principalmente en estos momentos afecta más a Europa que a ninguna otra nación, aunque Estados Unidos también se ve afectada por esta crisis económica y los diferentes países de Latinoamérica y del mundo. Es obvio que todo esto no va a cambiar. ¿Por qué digo esto? Miren, por ejemplo, hoy en España, y desde hace 4 días, desde este pasado miércoles, ¿ok? Desde este pasado miércoles, digamos, 10 de julio, hasta hoy, las marchas y protestas continúan en contra de las medidas de austeridad y en contra de la política monetaria del gobierno de España, así como el de Portugal, así como el de Grecia. Pero, aunque las marchas y protestas continúan en toda Europa debido a estas medidas de austeridad impuestas por sus diferentes gobiernos, pero que fueron puchadas o que fueron implementadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y por supuesto la Comisión Europea. Háganme este carajo favor. Ok, no olviden que hace unos días atrás, la semana pasada, supuestamente Grecia aplicó o se le iban a entregar otros 11 billones de dólares, del cual la Comisión Europea o la Troika, digamos estos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea aprobaron un total de 6.7 billones de dólares para Grecia, ¿ok? Debido a que este había hecho los ajustes necesarios a su economía. Cuando digo ajustes, en pocas palabras, el gobierno griego sí implementó todos y cada uno de los programas que se le impusieron por parte del Fondo Monetario Internacional y por parte del Banco Central Europeo. O sea, que hizo todo lo que ellos le dijeron. Por lo tanto, tenía derecho a este nuevo préstamo. ¿Ok? Pero, esperando, según estos analistas, o digamos esta troika, asegurando que posiblemente para el año 2014 la economía de Grecia vuelva a crecer. Come on, hágame usted el favor. O sea, cuando hemos visto en todos y cada uno de los diferentes reportes económicos referentes a Europa, de cómo, lejos de avanzar aún con todo y estas medidas de austeridad que han tomado muy en serio los gobiernos europeos, aún las economías siguen estancadas y siguen en retroceso. Cuando digo en retroceso, significa que lejos de avanzar, están retrocediendo, ¿ok? O sea, que lejos de ganar, están perdiendo. ¿Y qué quiero decir con esto? Miren, es que es absurdo y ridículo que el Fondo Monetario Internacional, así como el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, continúen con esta política económica errónea. ¿Por qué? Porque es muy simple. Miren, si tú eres un trabajador común y ganas un buen salario, te da suficiente dinero para gastar en lo que te haga falta y salir a divertirte, ¿no? O sea, hacer gastos que son innecesarios, pero que son como un lujo, un gusto para ti. Y ese es dinero que llega a la economía a través del dinero que tú estás gastando. Sin embargo, si estás en un trabajo y te reducen el salario, ¿qué es lo que sucede? Reduces tú tus gastos. Es obvio, ¿no? Entonces, si tú reduces tus gastos, ya no gastaste ese dinero. Por lo tanto, ese dinero ya no lo va a recibir aquel otra tercera, digamos, institución o, digamos, tienda o, digamos, un mercado, cualquier cosa donde tú fuiste a depositar ese dinero en compra por algo a cambio. Pero sin embargo, si no lo haces, también ahí empiezas a afectar la economía. Por lo tanto, la economía empieza a, obviamente, a descender o empieza a dejar de crecer y a tener pérdidas. ¿Ok? Es lógico. Entonces, ¿cómo pretende el Fondo Monetario Internacional, así como el Banco Central Europeo, que las economías de Europa vayan a crecer con más ajustes? Porque en España, las marchas y protestas que hoy se realizan es debido a los nuevos recortes que el gobierno del señor Rajoy pretende nuevamente o quiere continuar. O sea, digamos que van a imponer más medidas y van a hacer más ajustes, tanto al salario como también a todos y cada uno de los servicios públicos, el del transporte, el de la salud, el de la educación, o sea, recortar más el presupuesto. O sea, reducir el salario al mismo tiempo a los diferentes sectores, así como también a los pensionados y así también a los trabajadores del gobierno. Reducirles el salario y al mismo tiempo, obviamente, aumentarles los impuestos. Come on. Con este tipo de, digamos, de política monetaria o de política económica, pretende el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, que Europa o las economías europeas van a crecer. Come on.
Esto es absurdo y ridículo, y yo siempre he dicho y lo voy a volver a repetir, que si el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea no cambian su política monetaria, su política financiera sobre estos países y continúan las medidas de austeridad en toda esta región, lejos de crecer las economías, van a seguir descendiendo y van a seguir teniendo pérdidas. Y así como el desempleo se sigue incrementando en todas y cada una de estas naciones, en las 27 naciones que forman el bloque europeo, en estas todos y cada uno de los países están teniendo pérdidas y en estas cada vez incrementa más el desempleo, ¿ok? Debido a que pequeñas y medianas empresas tienen que cerrar debido al alto costo de operaciones, así como también para tratar de salvar algo de dinero a través de los recortes que estos hacen en cuanto al empleo. O sea, en pocas palabras, todo lo que está diciendo y haciendo el Fondo Monetario Internacional no tiene sentido. Y que las economías de Europa pueden crecer el próximo año es una total mentira y es absurdo, mientras que continúen con este tipo de políticas monetarias y mientras se sigan reajustando los presupuestos gubernamentales en estas naciones, mientras que se sigan perdiendo empleos, así como reduciendo salarios, no hay posibilidad de que estas economías crezcan. Esa es una total falsedad y es una total mentira. Ninguna economía crece si la población no tiene dinero para gastar, ¿ok? Si el salario se reduce, cada vez habrá menos servicios y cada vez habrá más fábricas y más tiendas cerrando, más, digamos, restaurantes que no tendrán clientes y que tendrán que cerrar. Y con esto mandar más gente al desempleo. Come on, eso es lo más lógico. Lo más lógico, esto es fundamental en una economía, ¿ok? Por lo tanto, todo lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea es nada, es mentira, es falso. Y todas estas economías jamás van a crecer mientras que no se cambie la política financiera que están aplicando a sus respectivos mercados. Esto no funciona y no va a funcionar. Y yo siempre he dicho que si el propósito es destruir en su totalidad estas economías, ese es el paso correcto es el que están haciendo, imponiendo medidas de austeridad, rebajando los salarios, rebajando las pensiones y al mismo tiempo incrementando los impuestos. Ahí sí, creo que si quieren eliminar todas estas economías, van por el camino correcto. Ahí sí están aplicándose un 10 en cuanto a las matemáticas y en cuanto a economía, si estos son economistas, ¿ok? Pero, desafortunadamente, creo que supuestamente el propósito del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo es reactivar estas economías, ¿no? Entonces, están haciendo lo incorrecto. Yo estoy diciendo, si las quieren reactivar, entonces tienen que cambiar la política financiera que están aplicando. Pero si quieren destruirlas, hasta este momento, todo lo que están aplicando es lo más adecuado. Destruir las economías van por el camino correcto. Pero no, desafortunadamente, supuestamente, ellos buscan reactivar las economías, pero lo están haciendo de la manera incorrecta, porque yo no entiendo eso de seguir con reajustes al mismo tiempo que reduciendo pensiones y salarios. De esta manera la población no tiene capacidad de compra, y si no tiene capacidad de compra, todos los demás mercados se van a ver afectados. Cama, yo no soy un economista, pero puedo ver claramente, como persona o padre de familia, entiendo que si mi salario se reduce, tengo que reducir mis gastos. Y si ya no gasto yo más, y no lo hacen otros cientos y miles de personas como yo, entonces los diferentes mercados locales empiezan a tener pérdidas. Y al tener pérdidas, estos también tienen que cerrar. ¿Sí o no? O sea, la matemática, así como la economía, es muy simple. Todo se mueve en base a tu economía. Y si tienes la capacidad de compra, y si tú tienes capacidad de compra y los demás la tienen, la economía empieza a crecer. Pero si tú reduces tus gastos y lo hace todo, digamos, toda la sociedad, entonces todos los demás mercados se ven afectados y esto tarde o temprano tienen que cerrar. O sea, es muy simple, pero parece que nuestros supuestamente, digamos, nuestros expertos financieros del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo parece que son los únicos que no lo saben. Y parece que siguen actuando de una manera errónea y ridícula. Ahora, que si realmente esto tuviera el propósito de reactivar esas economías, créanmelo, ellos lo saben y ya lo hubieran hecho. No es el propósito reactivarlas. El propósito, como siempre, es el de eliminar a los mercados y pequeños mercados internos de todas estas naciones para que de ahí
las grandes transnacionales o multinacionales se encarguen de ir comprando todo lo que el gobierno posee, privatizarlo en unas cuantas manos y obviamente ahí sí van a pretender reactivar la economía, pero cuando todos los mercados internos sean eliminados y ahí entren las nuevas corporaciones, las multinacionales, las internacionales y que se encarguen ya de manejar la economía de estos países. Ese es el propósito, vender estos países al mejor postor, o sea, a las grandes transnacionales, a las grandes corporaciones y que luego todos los europeos pa, o lleguen a formar parte de esta línea de trabajadores que solo servirán como empleados para todas las multinacionales, transnacionales, corporaciones o lo que ustedes quieran. Ese es el propósito. Desafortunadamente, alguien lo tiene que decir. Desafortunadamente hay quienes no les gustan las malas noticias. Si no te gustan las malas noticias, mi canal no es adecuado para quien no le gusten las malas noticias, ya que yo simple y sencillamente expongo la realidad. Hay quienes no quieren mirar la realidad, entonces mis videos no son adecuados para aquellos que no les gusta la realidad. ¿Quieres vivir en la fantasía? Sigue en la fantasía, pero desafortunadamente, tarde o temprano, lo que te estoy diciendo te va a venir a afectar y no supiste ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué. ¿Y no crees que es mejor saber por qué algo va a suceder? ¿No crees que es mejor saber por qué las cosas están sucediendo y saber quiénes son responsables para que así estés informado y sepas qué pasos dar tú, ya sabiendo que lo que viene no es nada bueno? Para mí yo creo que eso es lo más adecuado, ¿no? Saber todo lo que sucede para que de esa manera sepas cuáles son los pasos que tú tienes que dar y cómo debes de protegerte de eso y así también cuando se trate de políticamente elegir qué es lo que te conviene, estás informado y sabes lo que quieres. Ese es mi punto de vista en cuanto a ese sentido. Pero en cuanto a la crisis económica, no hay un fin para la crisis económica. Mientras que las políticas financieras sigan y continúan de esta manera, amigos, desafortunadamente no habrá recuperación para ningún país, para ninguno en absoluto, ya que mientras que la crisis económica siga en Europa, seguirá afectando a Estados Unidos y seguirá afectando a los diferentes países de la región. Eso es todo lo que puedo decirles por el momento. Amigos, espero que les guste, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.